Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a Audioteca Católica, a este espacio de oración a través de la palabra de Dios llamado Lectio Divina. Y les damos las gracias a Dios por un día más de vida. Gracias, Señor, por permitirnos volvernos a reunir en torno de la mesa de la palabra para encontrarnos contigo. Vamos a utilizar este tiempo, queridos hermanos y hermanas, que Dios nos regala para estar con Él, para conocerlo y de esa manera llegarlo a amar, a ejemplo de Jesús. Vamos a disponernos entonces con nuestra mente, con nuestro corazón, con el silencio, con la escucha. Vamos a disponer de todos nuestros sentidos, vamos a entregárselos a Él para que Él sea el que disponga de este tiempo. Vamos a iniciar encomendándonos entonces al Espíritu Santo. Te invito a que oremos juntos. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Y bien, te invito en este momento a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. Leemos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que algunos de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y entrando al primer paso de la lección divina, identificamos qué dice el texto. Y revisamos un poco el contexto, lo que está sucediendo, qué nos narra la Escritura y cuáles son los personajes. Vemos que los personajes que allí están nombrados son principalmente Jesús y sus discípulos, y aparece uno en particular, que es Pedro. Y toda la escena sucede mientras Jesús y sus discípulos van de camino, van caminando, y se entabla una conversación entre ellos en donde Jesús les hace una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les dice directamente: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Bien, y habiendo detallado estas partes de la lectura, podemos entrar un poquito más
a otros detalles. Y vemos que el punto central y divisorio del Evangelio de Marcos es el pasaje evangélico de hoy. Y todo está en la profesión de fe del apóstol Pedro. Todo eso llevaba a que Pedro profesara su fe en Jesús. Por una parte, culmina la autorrevelación de Jesús y por otra, se introduce el tema del Mesías sufriente que se desarrollará en los capítulos sucesivos hasta concluir con la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El pasaje tiene perfecta unidad en Marcos más que en Mateo, que interpola aquí el primado de Pedro. Lo vemos en Mateo 16, 13 y siguiente. En el texto de Marcos vemos esta progresión. Primero hay una breve encuesta de Jesús sobre su persona, preguntando a sus discípulos qué opina la gente sobre él. Y el pueblo sencillo, impresionado por la personalidad, doctrina y milagros de Jesús, cree que es un profeta indiscutible. Unos lo identifican con el Bautista, otros con el mítico Elías, que ha vuelto, y otros con uno de los grandes profetas. Hasta aquí no era difícil responder, pero Jesús va más adelante. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí viene la pregunta comprometida y decisiva. Segundo punto, la profesión de fe de Pedro. Entonces, en nombre de los demás, Pedro le contesta: tú eres el Mesías. Pedro no lo duda. Solamente los discípulos eran capaces de llegar a esta conclusión, que culmina todo un proceso de autopreguntas sobre el Maestro al que seguían y por quien lo habían dejado todo. Jesús acepta tácitamente esta declaración de Pedro, pues les prohíbe terminantemente decírselo a nadie. Una vez más, la ley del silencio mesiánico, para evitar la idea de un Mesías restaurador, triunfalista, político, según el común sentir de todo judío, ¿verdad? Porque eso estaba en la mente de los discípulos, el buscar esa fama que estaba muy metida dentro de la mente de los judíos. En tercer lugar, podemos ver el primer anuncio del Mesías sufriente. A continuación, Jesús instruye a los apóstoles sobre qué clase de mesianidad es la suya, muy distinta de la que ellos esperaban. Con toda claridad les predice que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. ¡Wow! Sorprendente. Eso se salía de todos los cálculos de los discípulos. En cuarto lugar, vemos la reacción de Pedro, que lo acaba de confesar como Mesías, y es una oposición frontal. Eso le valió una dura reprimenda de Jesús ante los demás, cuando le dice: quítate de mi vista, Satanás. ¡Wow! Tú piensas como los hombres y no como Dios. Prueba fehaciente de lo imperfecta que era su fe. Esa fe que estaba basada en el conocimiento que tenía Pedro de Jesús se había desmoronado en un segundo. Bien, y recorriendo todo este contexto que hemos detallado aquí, vamos a ponernos en el lugar de los discípulos y en el lugar de Pedro. Pasemos al segundo paso de la lección divina.
que es la meditación. ¿Qué me dice a mí este texto? Si me pongo en lugar de ellos, ¿en qué me interpela Jesús? Y hay una pregunta clave y personal aquí. De las dos preguntas que hace Jesús en el sondeo de opinión, la que más le interesa es la segunda. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Interrogante que sigue abierta. Hoy, ayer y siempre, esperando la respuesta de cada uno de nosotros. Es la pregunta central de la religión cristiana, pues contiene el fundamento de nuestra fe y la razón de nuestra vida y conducta. ¿En quién creemos? Cuestionario que hemos de responder personalmente cada uno, con absoluta sinceridad, conscientes de que en la respuesta nos va el ser o no ser cristianos, porque no se queda en lo periférico, sino que toca el núcleo de la fe y del seguimiento. La pregunta sobre Cristo admite hoy, entre otras, estas tres formulaciones desde diversos ángulos de enfoque. Primero, ¿quién es Jesús en sí mismo? Su persona, doctrina, obra y misión. Segundo, ¿quién es Jesús para mí? Tercero, ¿qué significa para el mundo actual Jesús? Para el primer interrogante bastaría una contestación teológica correcta, por ejemplo, la del credo, la del catecismo e incluso la de una clase de religión. Con eso nos conformaríamos en contestar esa primera pregunta de quién es Jesús en sí mismo según la doctrina, ¿verdad? El segundo apartado pide una respuesta más comprometida que supone una vivencia personal. La respuesta en profundidad que no se satisface con fórmulas ya hechas. Contestar satisfactoriamente el tercer punto implica la proyección evangélica y misionera que de Cristo ofrece la comunidad eclesial y sus miembros. La imagen de Cristo que reflejamos los cristianos es decisiva para que el mundo crea en Él. Al ver nuestra vida iluminada por la persona de Cristo y orientada al amor, al servicio, la comprensión a los demás, la solidaridad con los hermanos, especialmente con los más desfavorecidos, dirá de nuestra fe cristiana. Por sus obras los conoceréis. Necesitamos conocer a fondo a Jesús y amarlo con pasión, sabiendo cada vez más de su persona, meditando su evangelio y hablando con Él de tú a tú en la oración. Cristo vive hoy como ayer, porque es una persona viva y del presente. Pues bien, solamente desde el amor y la amistad se llega a conocer en profundidad a las personas. Entonces la pregunta que podríamos hacernos cada uno sería: ¿estoy dispuesta a esforzarme por conocer más profundamente a la persona de Jesús? Bien, y ahora vamos a contestarle al Señor en el próximo paso de la lección divina con una oración. Y te invito a que te unas conmigo. Posteriormente podrás hacer tu oración personal, a solas, pero en este momento vamos a unirnos todos en un solo corazón y le decimos: Señor Jesús, también hoy nos preguntas, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Ante un mundo que prefiere promesas de engaño, te confesamos Hijo de Dios y Salvador del hombre. ¿A quién seguiremos, Señor, que no nos defraude?
Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Te creemos resucitado y vivo hoy como ayer y estamos seguros, Señor, que vives en nosotros por tu Espíritu. Concédenos conocerte a fondo por la fe y la amistad, y haz que queriendo a los hermanos nos entreguemos a la fascinante tarea de amarte apasionadamente. Amén. Qué desafío tan grande nos ha quedado hoy de esta lectura. Qué invitación la de Dios hoy para nosotros. Invitarnos a conocer mejor y más profundamente a Jesús para que realmente podamos llevar nuestro testimonio cristiano no de palabra, sino con obras. Y bueno, cada uno escribirá en su cuaderno espiritual ese compromiso. ¿A qué se compromete? ¿Qué me compromete hoy esta palabra? Y ofrecérsela al Señor de todo corazón. Sabemos que solos no podemos, pero con su gracia lo alcanzamos todos. Vamos a pedirle al Señor esa gracia de poderlo conocer, esforzarnos día a día para conocerlo más y mejor. Bien, hermanos y hermanas, gracias por acompañarme en esta lección divina. Si te ha gustado y has sentido que te es útil, que estas lecciones divinas te están ayudando en tu crecimiento espiritual, no olvides compartirlas en tus redes sociales. Coméntanos algo abajo en la casilla de comentarios para saber cómo estás aprovechando estas lecciones divinas. ¿Te están gustando? ¿Sientes que son provechosas para tu vida espiritual? ¿Sientes que algo ha cambiado en ti a raíz de que estás haciendo estas lecciones? No te olvides darle me gusta, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Con esto nos ayudas mucho y ayudas a que estos videos puedan llegar también a otras personas que necesitan también conocer esta forma de orar. Orar con la palabra es encontrarnos con Dios, dejando que su palabra ilumine, oriente y transforme nuestra vida. Bien, ha estado con ustedes su hermana y amiga Stefania Balota, y me despido de ustedes dejándolos en la paz de nuestro Señor Jesucristo, diciéndoles hasta el próximo video, si Dios lo permite. Feliz día.